Els dies 22 i 23 de febrer es va celebrar el segon Congrés de Virologia de la Universitat de València, una trobada on participaren destacats ponents que són referents tant en la divulgació com en la investigació en aquest camp. Yo me dedico desde hace 35 años a los coronavirus. Por alguna razón les vi algo hace 35 años que nadie sabía lo que era un coronavirus y los elegí para mi estudio. Entonces yo me iba a jubilar hace 3 años, pero también me dio mucha pena jubilarme en un momento en que lo que sabíamos en el laboratorio, porque tenemos un laboratorio con postdoctorales y predoctorales de mucho nivel, y no aprovechar eso para desarrollar una vacuna, puesto que nosotros durante mucho tiempo también hemos estado desarrollando vacunas, no con la intensidad de ahora, ni del tipo de ahora, basadas en un replicón RNA. L'esdeveniment abordà temes de gran rellevància com el desenvolupament de vacunes contra virus emergents, la divulgació científica en virologia o l'ús de bacteriòfags com a eina terapèutica, entre altres. Para mí la divulgación es no solo una obligación, sino que es como una necesidad. Es decir, yo cuando entiendo algo sobre la naturaleza, en mi caso pues de microorganismos, me parece maravilloso, me parece iluminador, y lo que necesito es transmitir esa ilusión y esa belleza al resto de la gente, porque creo que pueden disfrutar lo mismo que yo. Para mí todas las divulgaciones son un reto. Mi idea siempre es intentar no quitar información, sino bajarla. Entonces, pues explicar fármacos, explicar cómo funciona una vacuna o cómo se desarrolla un cáncer, son cosas que son muy concretas y muy técnicas, pero siempre intento apoyarme de grafismos o de ejemplos del día a día para que a la persona le llegue toda la información y no siempre dejarla simplificada, o sea, que llegue realmente la ciencia como es. També s'exploraren les diferents oportunitats professionals que s'obrin en completar el màster de virologia, tant en investigació com en indústria, salut pública, educació i en altres àmbits relacionats amb l'estudi dels virus i les malalties virals, un camp amb molt de futur. Las infecciones por virus no van a parar. Hay en el mundo de coronavirus, todos los años se emerge, se descubre un coronavirus nuevo. Es decir, que esto no se va a acabar nunca. Pero es que no solo hay coronavirus de otras familias y se necesita gente que los estudie y que saque vacunas y antivirales para cada uno de estos. Lo que es la clínica, que es un poco así lo que más llama la atención, hemos realizado ya 6 tratamientos aquí en España como tratamiento compasivo y algunos de ellos con resultados muy prometedores. Realizamos tratamientos sencillos con fagos nebulizados para que lleguen bien al pulmón de unos 10 días y hemos visto que los pacientes son capaces de en pocos días tras el tratamiento recuperar un poco su calidad de vida, mejorar lo que sería la expectoración, pierden moco y mejoran también su calidad su capacidad pulmonar. Por tanto, estamos mejorando sus vidas gràcies a la fagoteràpia. El congrés va ser organitzat enterament pels alumnes com a part d'una de les assignatures del màster, un enfocament formatiu que els permet abordar aspectes de la difusió i divulgació científica des d'un punt de vista pràctic, al mateix temps que contribueix a posar en valor la importància de la virologia. Aquí lo interesante es que en Valencia somos un polo de virología muy fuerte. Desde hace 2 años tenemos el máster en virología y esta asignatura en concreto, que es jornadas y seminarios científicos, ellos tienen que organizar desde dentro de un congreso, pues tener su presidente, vicepresidente, una comisión científica, una comisión, y por tanto pues creo que es una parte muy importante que les da a los estudiantes otro tipo de mejoras. Lo que me maravilla es que los alumnos de máster sean los que organicen un congreso tan bien montado. Pero esto es chocante. Y también que haya una asignatura que tenga como parte de ella montar un congreso, ¿no? Es decir, me parece fantástico. Yo cuando estudiaba, evidentemente, hasta que no fui muy mayor, no supe cómo se había que hacer estas cosas. Es decir, que esto está muy bien. A mí la verdad que me ha parecido totalmente útil para futuras ocasiones. Si sigues en el mundo de la academia vamos a tener que seguramente organizar algún congreso en nuestra vida y la verdad que es un muy buen punto de partida. Y la verdad que aprendes muchísimo, ya sea de manera de cómo organizar y de cómo tratar con la gente y todo tipo de temas, sí. Un congrés on els protagonistes no sols van ser els virus i les ponències, sinó també l'estudiantat del màster de virologia de la Universitat de València,
que a banda de tenir competències investigadores, va demostrar una gran capacitat per a organitzar un congrés d'èxit on es donaren cita vora 150 persones. Universitat de València.